Hola, damos inicio a nuestro espacio con argumentos. Vamos a hablar hoy del trámite de la reforma tributaria, en donde intervienen las tres ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. El Gobierno Nacional la semana pasada presentó al Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria. Argumentos del Gobierno Nacional: se necesitan recursos para cumplir con las obligaciones del Estado, en síntesis, y las dificultades económicas que ha traído la pandemia, y eso lo sabemos no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Ahora, la reforma tributaria en el Congreso de la República debe surtir su trámite. Recordemos, el Congreso de la República está conformado por Senado y Cámara de Representantes. En ambas corporaciones hay unas comisiones de asuntos económicos. En esas comisiones de asuntos económicos se va a surtir el primer debate de la reforma tributaria, en donde van a haber discusiones, se van a plantear modificaciones y las comisiones van a votar para que el proyecto o se archive o se apruebe en ese primer debate. Si el proyecto de reforma tributaria se archiva en ese primer debate, entonces el Gobierno Nacional tendrá que hacer un consenso para presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria que sea aprobado, que sea aceptado por el Congreso de la República. Si por el contrario en las comisiones se aprueba ese proyecto de reforma tributaria, entonces pasaría de esas comisiones a las plenarias, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes. ¿Para qué? Para que, al igual que pasó en las comisiones, tengan los senadores y los representantes a la Cámara la oportunidad de debatir el proyecto, de incluso plantear reformas al proyecto, y al final lo van a votar. Y habrá una de dos situaciones: o el proyecto se archiva en el Congreso de la República, en las plenarias, o se aprueba el proyecto de reforma tributaria para que pase a ser ley de la República. Si es lo primero, es decir, si se archiva, entonces, al igual que lo dije en las comisiones, el Gobierno Nacional tendría que presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria, haciendo un consenso con los diferentes partidos para que sea aceptado por el Congreso y pueda ser votado de manera positiva. Si por el contrario el Congreso de la República aprueba el proyecto de reforma tributaria, pasaría entonces a sanción presidencial para que se convierta entonces en ley de la República. De ahí entonces pasaría a un control de constitucionalidad, es decir, a la Corte Constitucional, para que se le haga el control de legalidad. ¿En qué consiste? En que la Corte Constitucional examinaría el proyecto para verificar de que no haya una norma aprobada en ese proyecto que de pronto sea violatoria de la Constitución. Como vemos, intervienen las tres ramas del poder público: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Las ramas del poder público funcionan de manera separada e independiente, pero colaboran armónicamente en el cumplimiento de los fines del Estado. Usted opina, usted decide, con argumentos informa. Les compartió Gabriel Arias.